Em, bueno, entonces esto de la tuberculosis es un tema amplio, hay varios aquí acápites que tendríamos que ver. Estamos viendo las más principales, sobre todo para que ustedes puedan reconocer esta enfermedad de forma oportuna y así también hacer un tratamiento oportuno al paciente. ¿Por qué? Porque la tuberculosis hasta ahora, a pesar del paso de los años, a pesar de que se ha mejorado el tratamiento y demás, no estamos pudiendo controlar, no estamos pudiendo erradicar. Eh, entonces, es importante captar la mayor cantidad de pacientes justamente para que disminuyamos el riesgo de contagio o de propagación del bacilo. ¿No? Entonces, es necesario que ustedes aprendan a reconocer esta enfermedad de forma oportuna. Y ahora vamos a hablar de la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis no solamente se da en pulmón, muchas personas lo relacionan tuberculosis directamente pulmón, sino que también puede haber en cualquier otro órgano o sistema, puede haber en los huesos, en las articulaciones, en el peritoneo, en el intestino, en el estómago, puede haber en el hígado, en los riñones, hasta en la piel. Entonces, la tuberculosis se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Obviamente, hay regiones en donde es más frecuente y la mayor parte de frecuencia siempre se va a llevar el pulmón, ¿no? Por eso es que tuberculosis pulmonar siempre es la primera patología y la más frecuente dentro de todas estas infecciones por tuberculosis. La tuberculosis extrapulmonar lamentablemente es un tanto difícil de diagnosticar. Más que todo tenemos que orientarnos por la clínica y a veces también la clínica es un tanto insidiosa. Hay tres síntomas claves en la tuberculosis, que es la fiebre, la transpiración de noche, es decir, fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso. Estos tres síntomas eh, se presentan en las tuberculosis, ya sea pulmonares o extrapulmonares. La tuberculosis pulmonar, por su parte, al ser pulmonar, tiene sus síntomas particulares relacionados al pulmón, como por ejemplo el sintomático respiratorio, tos con expectoración por más de 2 semanas y a la disnea, que es por las lesiones que produce la tuberculosis a nivel pulmonar, y acompañado a estos síntomas respiratorios, que incluso puede haber hemoptisis, expectoración hemoptoica, acompañado a estos síntomas siempre va a haber fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso. No tenemos esos tres síntomas, esa triada de síntomas, y ya es muy, muy altamente sospechoso de tuberculosis nuestro paciente. La tuberculosis pulmonar, el diagnóstico es fácil, solamente es recolectar expectoración y mandar al laboratorio a baciloscopía o si corresponde al estudio de GeneXpert, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos métodos es fácilmente diagnosticable. Sin embargo, la tuberculosis extrapulmonar ya no va a tener, al no estar en pulmón, no va a tener pues el paciente tos, no va a tener expectoración, no va a tener ningún tipo de síntoma respiratorio y más que todos los síntomas se van a englobar o se van a enfocar en el órgano afectado. Si tenemos una tuberculosis ósea en hueso, entonces habrá pues síntomas localizados en ese hueso, dolor, tal vez dificultad en la movilidad, aumento de volumen de esa región, quién sabe. Y acompañado esto, puede estar fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso. Si tenemos esta triada de síntomas acompañado de un síntoma extrapulmonar, como por ejemplo en la parte lumbar, como estamos viendo en esta imagen, voy a poner puntero un ratito. Ay, no, eso no es. Ya. Entonces, como estamos viendo en esta imagen, es la columna vertebral, ¿no? Y la tuberculosis está en esa columna vertebral y cómo se manifiesta con la destrucción de las vértebras. Aquí estamos viendo las vértebras destruidas. Y obviamente este paciente va a tener síntomas localizados a este nivel, como por ejemplo dolor lumbar. Por la compresión radicular puede haber incluso síntomas irradiados a extremidades, como parestesias, dolor a la movilidad o directamente falta de la movilidad.
¿no? Entonces es importante saber reconocer si mi paciente llega con estos síntomas y aparte de eso tiene fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, de hecho puede ser una tuberculosis clínicamente ya diagnosticada, ¿no? Entonces, esos tres síntomas, si aparecen con cualquier otro síntoma, hay que sospechar nomás de tuberculosis. Sin embargo, la tuberculosis extrapulmonar es un tanto insidiosa, a veces no se presenta con fiebre, ni pérdida de peso, ni diaforesis, cuando es muy agudo, es decir, cuando es muy reciente. Cuando ya pasa más tiempo de la enfermedad, entonces recién se puede manifestar estos síntomas. Por eso es que no es tan fácilmente diagnosticable. Sin embargo, en nuestro país, al ser un país altamente endémico de tuberculosis, ante cualquiera de estas alteraciones, lo primero siempre es sospechar de tuberculosis hasta descartar, ¿no? Y no dejar este diagnóstico de lado porque muchas veces es tarde y muchas veces se llega al diagnóstico cuando ya no hay mucho que hacer con el paciente o cuando tenía complicaciones graves. Eso de la tuberculosis extrapulmonar ya se había visto hace varios años atrás en algunas momias, tanto en Egipto, más que todo en Egipto, ¿no? En donde se encontró ya hace 1000 años antes de Cristo a un sacerdote de Amón con signos de tuberculosis vertebral, que lleva el nombre de mal de Pot. Esta momia peruana, igual, hace 700 años después de Cristo, igual ha presentado características de la tuberculosis vertebral o mal de Pot, que también es su otro nombre, y además también tenía datos de tuberculosis visceral, en la que se ha podido aislar el bacilo de Koch, a pesar de que era una momia, ¿no? Esta momia se encuentra en un museo de Perú. Percival Pot era un médico cirujano que ha contribuido mucho a la cirugía o a la medicina y dentro de su campo a la cirugía, innovando algunos tratamientos e incluso procedimientos para cirugías traumatológicas. También él ha descubierto ha sido el primero que ha descrito esa tuberculosis extrapulmonar a nivel vertebral. Por eso es que lleva su nombre en honor a este cirujano que ha sido el primero en describir esta alteración a nivel de la columna causada por el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis. Por eso es que esta enfermedad, además de llamarse tuberculosis vertebral, también lleva el nombre de enfermedad de Pot o mal de Pot, por Percival Pot. Las cosas que vamos a ver en esta clase son todos estos acápites, definición, epidemiología, patogenia y demás, del tratamiento y de todo el manejo de la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, ¿cómo se define tuberculosis extrapulmonar? Es la enfermedad tuberculosa que afecta a cualquier órgano que no sea pulmón, por eso es extrapulmonar, o al árbol bronquial. Incluye pleura, la pleura ya no es pulmón, es la capita que está rodeando al pulmón. Desde ahí ya lo llamamos tuberculosis extrapulmonar. Incluye pleura y ganglios linfáticos. El 15% de todas las tuberculosis a nivel mundial llega a ser tuberculosis extrapulmonar y es especialmente frecuente en pacientes inmunodeprimidos, principalmente portadores del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, en niños y ancianos por el tema de la inmunidad, que en niños está aún en desarrollo y en los ancianos ya está en decadencia. Eh, por lo tanto, es más frecuente en estos extremos de la vida. Y algo que vuelvo a recalcar es que es difícil diagnosticar. Entonces, nos tiene que ir este diagnóstico o esta sospecha diagnóstica ante cualquier síntoma que veamos sugerente de tuberculosis. Como estamos viendo, nuestro continente es un tanto endémico en tuberculosis. Sin embargo, hay otras regiones de Europa, de Asia, que son mucho más frecuentes todavía y son estos países que están en rojito, ¿no? De todas maneras, nuestro continente y Sudamérica llega a ser nomás igual con bastante frecuencia de casos diagnosticados de tuberculosis. No, la Van a base apagar del el corazoncito, no sé cómo. Sí, como la base. estaban Es hablando para del corazón.
A ver, Luis todo el Paco partido Yanaje. de recomiendo. Ya. Entonces, como les iba diciendo, la tuberculosis extrapulmonar, la presentación se da en un 10 a 30% de todo el total de la población con tuberculosis en inmunocompetentes y aumenta este porcentaje en pacientes inmunodeprimidos y puede llegar hasta un 50 y 60% en pacientes con SIDA avanzado. ¿Por qué? Porque los pacientes con SIDA presentan un déficit de los linfocitos TCD4, que es el principal, son las principales células de nuestra inmunidad. Y la localización según frecuencia están en la pleura. Primero, los más frecuentes son en la pleura, es decir, en la capita del pulmón. El bacilo se va a alojar a esa capa del pulmón. Es la principal causa de tuberculosis extrapulmonar. Como segunda causa tenemos a la tuberculosis linfática, urogenital, osteoarticular. Y bueno, la distribución etaria es un tanto bimodal, no tiene tanta frecuencia o tanta preferencia de edad. Y la contagiosidad en este tipo de tuberculosis es nula, siempre y cuando el paciente no tenga síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis entra al organismo principalmente o únicamente por vía aérea, ¿no? Ingresa primeramente al pulmón y del pulmón se va diseminando a otros órganos. Puede que el paciente presente tuberculosis mixta, ¿no? En un órgano, digamos, pleural y a la vez también tenga tuberculosis pulmonar. Se ha visto esos casos. Entonces, mientras el paciente no tenga síntomas, ninguna lesión ni síntomas respiratorios, este tipo de tuberculosis extrapulmonares no son contagiosas, porque el contagio siempre es a través de la tos, las gotitas de flujo que están eliminando estos bacilos. La patogenia. Siempre es importante para que se dé la enfermedad tuberculosa en cualquier órgano, la inmunodepresión, ¿no? Es un factor de riesgo muy importante, portadores de VIH, pacientes trasplantados, que no se ve mucho en nuestro medio, pacientes que están haciendo tratamiento anti factor de necrosis tumoral, pacientes con quimioterapia, es decir, pacientes con neoplasias, cáncer, niños menores de 5 años, ancianos, o sea, los extremos de la vida, factores genéticos. Hay personas que ya están genéticamente predispuestas a contraer este tipo de infecciones más fácilmente. Pacientes con diabetes mellitus por el tema de la inmunosupresión. La diabetes es una enfermedad inmunosupresora. Exposición a productos no pasteurizados en el caso de otro tipo de micobacteria, como la micobacteria bovis. El Mycobacterium tuberculosis no es el único en su grupo. Tenemos un montón de micobacterias. Entre ellas está el Mycobacterium bovis, que se puede contagiar a través de la ingesta de alimentos no pasteurizados, como la leche de cabra, leche de vaca no pasteurizada. Entonces, eso ya es otro tipo de micobacteria. El foco primario, en donde llega primero el bacilo, es a la parte pulmonar, ¿no? El foco primario de infección siempre es el pulmón porque el contagio es a través de las gotitas de flujo por vía aérea. Unos pocos bacilos pueden diseminarse por vía linfática y hematógena. Si es que no se produce la infección o la enfermedad a nivel pulmonar, una vez que ingresa el bacilo, puede ser capturado por los macrófagos y puede ser encapsulado y al ser encapsulado puede ir viajando a través de los linfáticos en forma de un granuloma y puede ir eh, em, a sentarse o alojarse a cualquier órgano a través de la vía sanguínea o a través de la vía linfática. Y es así como este granuloma o este micobacterium bien encapsulado va viajando por todo el organismo. Puede irse a alojar al riñón, puede irse a alojar al intestino, a la pleura, al hígado, a cualquier parte. Y puede mantenerse así encapsulado, durmiente toda la vida. Y puede ser que nunca tengamos tuberculosis.
y nosotros tal vez tenemos algún granuloma ya que está por algún lado de nuestro organismo, pero por nuestra inmunidad eficiente se está quedando ahí. Mientras la inmunidad esté bien, el bacilo puede permanecer durmiente toda la vida en periodo de latencia hasta que lleguemos a fallecer. Sin embargo, cuando existe comorbilidades como el VIH, otras enfermedades inmunológicas de tipo o que producen deficiencia en la inmunidad, la diabetes o enfermedades crónicas, pueden causar deficiencia en esta inmunidad y el granuloma que a un inicio estaba durmiendo, estaba en periodo latente en cualquier órgano, puede despertar y empezar a proliferarse. Y es ahí cuando se da la enfermedad tuberculosa. Puede empezar a proliferarse a nivel óseo, a cualquier órgano, ¿no? A nivel hepático, a nivel articular, a nivel de la piel. Entonces, y ahí es donde se manifiesta este tipo de tuberculosis extrapulmonar. No hay diseminación en los órganos más vascularizados, por ejemplo, el hígado, cuando viaja por vía sanguínea, vaso, médula ósea y cerebro. Existe la formación de granuloma, que no es más que las células inflamatorias encapsulando al bacilo, al Mycobacterium tuberculosis, y si estos focos no se curan, se produce la enfermedad primaria progresiva. Años o décadas más tarde, debido a una disminución de la inmunidad, puede reactivarse un foco de infección latente, erosionando vasos sanguíneos linfáticos, y así es como se va diseminando el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, aquí tenemos un gráfico en donde podemos ver toda la evolución o toda la forma de contagio o de aparición de la tuberculosis extrapulmonar. El bacilo siempre va a estar en el aire, va a salir de otra persona que esté enferma, esté cursando con la enfermedad tuberculosa pulmonar, esté tosiendo. Una persona sana va a inhalar va a inhalar este bacilo y va a haber un foco primario de infección, ¿no? Este foco primario puede expulsarse, puede sanar el paciente mediante la inmunidad o puede quedarse como un granuloma durmiendo en cualquier parte del cuerpo, en la pleura, puede producir una neumonía, puede producir cavidades o lesiones cavitarias a nivel pulmonar. Y cuando hay una deficiencia de la inmunidad, pues va a aparecer la tuberculosis que rápidamente va a empezar a multiplicarse, ¿no? Entonces, cuando una persona está enferma, está con la enfermedad tuberculosis, las lesiones o diré las regiones más frecuentes son la región apical del pulmón, y la tuberculosis linfática que produce una linfadenitis, tuberculosis renal en los huesos y finalmente la tuberculosis miliar. ¿Qué es miliar? Es la tuberculosis hematógena, es cuando el bacilo empieza a diseminarse y viajar por la sangre y en la sangre se llega a multiplicar y produce una tuberculosis mucho más diseminada que ya está en sangre, ¿no? Entonces, esa es la tuberculosis miliar. Em, bueno, el foco primario siempre va a ser el foco pulmonar. Ahí es donde primero va a llegar el bacilo y puede haber diseminación por continuidad, estando cerca del foco pulmonar la pleura. Luego puede ir viajando por vía linfática, producir tuberculosis linfática o solo viajar por vía linfática y finalmente va igual diseminándose por vía hematógena y puede ir a localizarse a cualquier parte del cuerpo. La tuberculosis diseminada o miliar, que es la hematógena, se puede producir en cualquier fase en la tuberculosis primaria. Cuando hay mayor inmunodeficiencia, mayor es el porcentaje de que el paciente pueda tener tuberculosis hematógena o diseminada, miliar. Ya. La tuberculosis, bueno, en cuanto a la clínica va a variar. La clínica varía según al órgano al cual está siendo afectado por la tuberculosis, ¿no? Si digamos está a nivel del cerebro, pues producirá síntomas neurológicos como el dolor de cabeza, vómitos,
mareos, confusión, convulsiones. Puede haber también alteraciones de la meninge, como la meningitis, puede producir o puede manifestarse con los signos típicos de la meningitis, la rigidez de nuca, puede producir hidrocefalia, puede producir también parálisis de los nervios craneales, puede manifestarse como parálisis de la cara, facial o de cualquier parte del cuerpo. Si digamos está en otro órgano como en el corazón, porque igual puede estar en el corazón, afecta generalmente al pericardio, es decir, a la capita que está cubriendo al corazón. Igual que en el pulmón, en el corazón tenemos un pericardio visceral y un pericardio parietal, ¿no? Entonces, a ese pericardio afecta el bacilo y se va a manifestar con la aparición de líquido a nivel de ese espacio pericárdico, líquido pericárdico, lo que se llama derrame pericárdico, ¿no ve? Va a haber un derrame pericárdico, puede producir este derrame pericárdico una pericarditis constrictiva, es decir, le aprieta el corazón, no le deja latir con normalidad por la presión que ejerce el líquido en la cavidad pericárdica alrededor de la masa cardíaca, ¿no? Entonces no le va a dejar latir bien y eso se llama pericarditis constrictiva, le está apretando el corazón. Y ahí puede traer complicaciones graves hasta la muerte del paciente incluso, si no se logra diagnosticar de manera oportuna e iniciar el tratamiento de manera oportuna. Si digamos tenemos tuberculosis a nivel vertebral, pues va a haber síntomas dirigidos a esa columna vertebral, dolor lumbar, parestesias en miembros inferiores, si hay destrucción vertebral e incluso hay tal vez compromiso de compresión medular, entonces puede producir parestesis en miembros inferiores, en miembros superiores, incluso llegar a la parálisis de algunos de los miembros, ¿no? Si tenemos tuberculosis en colon, tuberculosis en intestino, va a pasar que a nivel intestinal se va a producir bastante inflamación, se va a producir adherencias, lo que va a ocasionar obstrucción intestinal. Entonces el paciente va a tener datos de obstrucción intestinal. Si es en peritoneo, va a tener acúmulo de líquido a nivel peritoneal. Cualquier tipo de ascitis que no tenga causa aparente y aparezca en pacientes jóvenes sin enfermedades de ningún tipo es altamente sospechoso de tuberculosis peritoneal. Al igual que en el pulmón, ¿no? En el pulmón igual se acumula, si es que el bacilo está localizado a nivel de la pleura, pues va a ocasionar derrame pleural. Es la primera causa infecciosa en pacientes jóvenes, la tuberculosis pleural. La primera causa de derrame pleural es la tuberculosis pleural en pacientes jóvenes y siempre se manifiesta de manera unilateral, ¿no? No es en los dos lados, siempre es un pulmón. Puede haber un pequeño porcentaje de que puede presentarse en los dos, pero generalmente es un lado, solamente un lado. Luego también podemos tener la tuberculosis en articulaciones, donde puede haber absceso del psoas. Cuando tenemos una artritis reumatoidea, la artritis generalmente se manifiesta en ambas articulaciones de los dos lados, ¿no? Si digamos tengo dolor en la articulación de la muñeca del lado derecho, para pensar en artritis, igual tengo que tener del lado izquierdo. Si me duele la cadera derecha, pensando en artritis, igual me tiene que doler la izquierda, o si no, no te duele generalmente una articulación nada más en la artritis reumatoidea, ni siquiera en la artrosis, ¿no? Siempre es más de una articulación. Pero si tenemos un dolor persistente en un paciente solamente en una articulación todo el tiempo, hay que sospechar nada más de tuberculosis, que esté afectando solamente a esa articulación. Esta tuberculosis se disfraza de otras enfermedades, por eso es difícil diagnosticar, porque a veces nos vamos a otras cosas y no pensamos en este diagnóstico, ¿no? Entonces tiene características sutiles de presentación clínica estos pacientes, ¿no? Después también puede haber
tuberculosis a nivel urogenital. Si es a nivel genital, puede producir ulceraciones a este nivel, o si es a nivel urinario, puede producir, puede tener signos clínicos de alguna infección urinaria recurrente. Y si es renal, pues igual puede aparecer el paciente de pronto con insuficiencia renal, sin alguna otra causa aparente, igual altamente sospechoso de tuberculosis. Si todos estos síntomas están relacionados con fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso, el diagnóstico clínico está casi hecho. No es tuberculosis, nos faltaría confirmar con algunos estudios más. Y si no podemos confirmar, lo ideal en esos pacientes es iniciar tratamiento antituberculoso solamente con clínica, por la dificultad de su diagnóstico. Eh, la clínica, como les iba adelantando, siempre depende de la localización. Cuando es de localización pulmonar, obviamente va a tener la mayor cantidad de contagio, es el mayor porcentaje de contagio en caso de que sea pulmonar. Pero si no es pulmonar, entonces no se contagia este tipo de tuberculosis, ¿no? La presentación clínica es un tanto inespecífica. ¿Por qué? Porque pueden disfrazarse de otras enfermedades y a veces no siempre está presente el fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, que nos orientan un poco más a tuberculosis. Y la tuberculosis miliar siempre es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Para determinar el diagnóstico, siempre tenemos que tratar de ver factores de riesgo del paciente. Inmunosupresión, paciente, siempre tenemos que pedirle un estudio de VIH para ver que no esté con este virus y no esté inmunodeprimido, ¿no? Tenemos que tratar de hacer un esfuerzo en obtener muestras, porque al ser una tuberculosis extrapulmonar, no tenemos tanta facilidad de obtener muestras. Por ejemplo, si es una tuberculosis ósea, el diagnóstico es y GeneXpert de decir, hay que operarle al paciente, sacar un pedazo de hueso y hay que mandar a GeneXpert o a cultivo para bacilos ácido alcohol resistentes o a las dos cosas. Y es así como obtenemos el diagnóstico. El cultivo tarda de 60 días, es mucho tiempo para que el paciente espera su resultado. Y el GeneXpert, eso sí, tarda 3 horas en procesarse, con eso sí podemos tener resultados. Entonces, sí o sí necesitamos sacar una muestra de estos pacientes. Ahora, si es tuberculosis pleural, lo mismo, se hace una biopsia pleural. Yo hago biopsias pleurales a ciegas, es decir, hago una incisión pequeñita a nivel de tórax y meto un ganchito, que es una aguja especial con ganchito, y saco pleura. Pero se dice a ciegas porque no sé de dónde estoy sacando. Tal vez no le saco al granuloma y me va a salir negativo. Entonces no es muy seguro el GeneXpert pleural a ciegas. Sin embargo, hay otras formas de sacar tejidos y es mediante ya cirugías grandes en donde puedes ver todo el tejido y ves dónde están los granulomas y ahí recién sacas las muestras más dirigidas. Si se corta, van a volver a entrar, por favor. Entonces, es un tanto difícil obtener muestras porque muchas veces a estos pacientes no se los llega a operar o a sacar muestras de forma oportuna. Bien sería que un paciente, o sea, facilito decir, bueno, este paciente ya me parece que es tuberculosis vertebral, le operaremos, le sacaremos muestra y listo. ¿No? Muchas veces se tarda el diagnóstico justamente por la dificultad de someterle al paciente a cirugías. A veces los pacientes no quieren, a veces el cirujano no entra de forma así, no entra rápido a quirófano. Muchas veces es el último recurso, meter la cirugía al paciente para sacar muestras cuando el paciente ya está mal y a veces el tratamiento se inicia tarde por esperar justamente por esperar un diagnóstico así bien hecho con biopsia, ¿no? Entonces, por eso es que en las tuberculosis extrapulmonares muchas veces tomamos la decisión de iniciar tratamiento con clínica nada más. De todas maneras, tenemos que hacer un esfuerzo de obtener muestras. Ahora, si se trata de una tuberculosis ganglionar o de piel, como tenemos en este dibujito, tranquilamente se puede sacar biopsias, ¿no? Es afuera, no hay necesidad de gran procedimiento quirúrgico. Podemos mandar a GeneXpert, estudios moleculares y también a histología, es decir, anatomía patológica, en donde no nos va a mostrar el bacilo, pero sí nos va a decir que hay granulomas. Los granulomas ya están muy relacionados con el bacilo de tuberculosis, ¿no? Y siempre
es necesario una radiografía de tórax porque sabemos que, que el bacilo inicialmente ingresa a tórax, podríamos encontrar alguna lesión. Y si el paciente tiene síntomas respiratorios, pues los síntomas, o diré, las muestras de esputo que nunca tienen que faltar. No tenemos que dejar de descartar una tuberculosis pulmonar. Si nos sale tuberculosis o si el paciente tiene síntomas respiratorios y nos sale alguna prueba para o la baciloscopía positiva, entonces el diagnóstico ya está hecho. Y a pesar de que el paciente tenga tuberculosis en otras regiones, articular, vertebral o en algún otro órgano, al iniciar tratamiento para tuberculosis pulmonar ya estamos haciendo tratamiento para todo. Eh, bueno, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para tuberculosis extrapulmonar? Son los mismos que para tuberculosis pulmonar, exceptuando las muestras de esputo. ¿Por qué? Porque la clínica muchas veces no está en el pulmón, sino está en otros órganos. La clínica lamentablemente es inespecífica, depende mucho de la localización. La radiología también es inespecífica porque a veces no se encuentra ninguna lesión en el pulmón a pesar de que el paciente tenga algún tipo de tuberculosis extrapulmonar, pero sin embargo nos puede aumentar el porcentaje de diagnóstico. La microbiología, es decir, identificarle al bacilo, tiene menor rentabilidad en formas paucibacilares. Paucibacilares quiere decir que en formas en donde el bacilo se está multiplicando lentamente. ¿Y dónde se multiplica lentamente? Generalmente en cualquier tuberculosis extrapulmonar, especialmente en los líquidos. Derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis. Entonces, a veces esas muestras de líquido no nos sirven mucho. ¿Por qué? Porque no suele aparecer bacilos en el en los estudios de cultivo porque son de lenta multiplicación, ¿no? Y a veces hay necesidad de usar técnicas más sensibles como las biopsias directamente. Es muy importante el manejo de las muestras de forma adecuada. Si queremos mandar a GeneXpert para identificar al bacilo, es necesario enviar cualquier muestra de tejido en solución fisiológica y no en formol, porque el formol mata todo. Así que nos va a salir igual negativo. Tenemos que tratar de manejar bien las muestras y recurrir a la biopsia y cultivar. Todo hay que mandar a cultivo. No en el cultivo a veces no sale, pero hay que mandar por si sale. El cultivo tiene una sensibilidad de 40 a 75% y una especificidad del 100%, es decir, si sale positivo sí o sí es tuberculosis, pero por casos de que a veces son las tuberculosis extrapulmonares son paucibacilares, puede tener baja sensibilidad, ¿no? Y la macana del cultivo es que demora. El cultivo para bacilos ácidos resistentes demora 60 días. ¿No? Entonces, mucho tiempo para hacerle esperar al paciente y decidir si iniciar o no tratamiento antituberculoso. Y también depende de la calidad de muestras que estemos mandando, ¿no? Y de la cantidad también. En personas con signos y síntomas de meningitis tuberculosa, mareos, convulsiones, se deben utilizar pruebas moleculares rápidas, ¿no? El GeneXpert en este caso, del líquido cefalorraquídeo. Pacientes con sospecha de tuberculosis en alguna parte del sistema nervioso central, pues tenemos que hacer una punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo se puede mandar al GeneXpert para el diagnóstico inicial de meningitis tuberculosa, ¿no? Y no enviar a baciloscopía ni a cultivo porque el GeneXpert es mucho más exacto en las tuberculosis meningias. ¿Por qué? Porque no es paucibacilar a nivel meningio el bacilo de la tuberculosis. En personas con signos y síntomas de tuberculosis extrapulmonar se debe utilizar pruebas moleculares como el GeneXpert, aspirado de tejido, digamos que hay una tuberculosis en ganglio, pues tenemos que aspirar el tejido y mandar a GeneXpert. Tejido pleural, las biopsias pleurales que se hace a ciegas o abiertas. El líquido pleural, el líquido sinovial. En nuestro medio no nos dejan enviar estos líquidos porque por la baja economía que tenemos, no tenemos que desperdiciar cartuchos y en los líquidos el bacilo es paucibacilar, es decir, tiene alta probabilidad de salir negativo, es por eso es que no nos dejan enviar, pero se debería enviar, ¿no? Todos los líquidos, todo se puede enviar a GeneXpert, pero por la alta
alta probabilidad de falsos negativos. Entonces, mediante el Programa Nacional de Tuberculosis, no se permite enviar estos líquidos para no desperdiciar los cartuchos. Y lo recomendable siempre es enviar los líquidos ahorita vamos a ver eso, para el diagnóstico inicial de tuberculosis o a cultivo bar directamente. Y mejor si nos adelantamos a iniciar el tratamiento de forma empírica juntamente con la clínica nada más. En anatomía patológica, pues nos va a ayudar a descartar otro tipo de enfermedades, por ejemplo, cáncer, que es un diagnóstico diferencial de la tuberculosis extrapulmonar, algún tipo de cáncer en algún lado, en alguna parte del organismo, ¿no? Entonces, enviar estas muestras a anatomía patológica nos ayuda a descartar procesos neoplásicos y además, si es que enviamos a anatomía patológica también los tejidos, nos va a ayudar a identificar los granulomas, que son estos que se ven histológicamente, ¿no? Estos granulomas que están muy, muy relacionados con tuberculosis. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis extrapulmonar, es el mismo que la tuberculosis pulmonar, 2 meses, o sea, la fase intensiva, 2 meses de isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida, y la fase de continuación, 4 meses de isoniazida y rifampicina. Y en algunos casos prolonga más tiempo por el hecho de que es más difícil erradicar al bacilo, como en la tuberculosis meningia, por las complicaciones que puede dejar. En la tuberculosis osteoarticular y ganglionar se puede alargar, no se puede, se debe alargar hasta 10 meses. La contagiosidad, volvemos a recalcar, es nula en caso de que no tenga el paciente síntomas pulmonares, no se contagia y el manejo netamente es clínico, ¿no? No tenemos una manera de comprobar como en la tuberculosis pulmonar que se deben mandar las baciloscopías al segundo mes, luego al tercer mes, al cuarto mes. Cada mes se le hace control de baciloscopía al paciente para ver que esté yendo bien el tratamiento y que todos nos tengan que salir negativos en el caso de tuberculosis pulmonar, pero en tuberculosis extrapulmonar no hay manera de solicitarle estas baciloscopías porque el paciente no va a tener síntomas pulmonares. Entonces, el manejo netamente es clínico. Tenemos que ver la mejoría clínica del paciente. Y eso es preguntando siempre sus síntomas, ¿no? Si tiene bastante dolor lumbar y le hemos diagnosticado tuberculosis vertebral, tal vez por una tomografía de columna en donde se ha visualizado destrucción de las vértebras, no tenemos otra causa aparente, iniciamos tratamiento, lo que tiene que pasar es disminución de ese dolor, ¿no? Del dolor articular o del dolor vertebral, del dolor lumbar. Entonces, el manejo y el seguimiento netamente es clínico. Y aquí tenemos la lista de todas las, o bueno, de algunas de las tuberculosis extrapulmonares que se presentan con más frecuencia y siempre en orden de frecuencia. La primera siempre es la pleural. Luego linfática ganglionar, osteoarticular, urogenital, la pericárdica, la miliar y la tuberculosis en el sistema nervioso central, meningitis. Ya, entonces esas son las tuberculosis más frecuentes extrapulmonares que se nos pueden presentar en, en el desarrollo de nuestra profesión. La tuberculosis pleural es esa causa, bueno, todas las tuberculosis pasan por el pulmón, ¿no? Entonces, por continuidad, generalmente se va a afectar la parte de la pleura, es pausivacilar. ¿Y cuál es la manifestación? La manifestación es un derrame pleural que generalmente es unilateral. Yo hasta ahorita, en mi corta experiencia, no he visto ningún derrame pleural de origen tuberculoso bilateral. En la literatura indica de que puede presentarse, pero es muy bajo el porcentaje. En un 99% de los casos es unilateral. Y estamos hablando de un 1% que podría ser bilateral, que hasta ahorita yo nunca he visto bilateral. Entonces, en cualquier paciente joven con clínica aguda, dolor pleurítico, fiebre nocturna, diaforesis nocturna, pérdida de peso, que me aparezca con derrame pleural en un solo lado, es decir, unilateral,
que no tenga otras enfermedades como insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, que no sea alcohólico, porque los alcohólicos hacen hepatopatía alcohólica y eso les puede producir derrame pleural. No tiene nada de eso mi paciente, aparece con derrame, tiene fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, el diagnóstico ya está hecho ahí. Entonces, lo único que se requiere es tal vez punzar para mandar un poco de líquido a cultivos de bacilos ácido alcohol resistentes, y si se puede, pues podemos hacer biopsia para enviar ese tejido a GeneXpert y de esa manera hacer el diagnóstico. Pero si no sale negativo, no por eso vamos a dejar de hacer tratamiento. Es una tuberculosis que está gritando clínicamente, ¿no? Fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, esta placa con derrame pleural. Aquí tenemos una radiopacidad homogénea, es una lesión con aumento de la densidad homogénea que por gravedad se va abajo. Entonces, si se va abajo, es siempre el líquido pleural. Y este signo característico del derrame pleural, que es la curva de Damaso, ¿no? La curva de Damaso que indica el límite del derrame pleural. Entonces, tengo esta placa, tengo mi paciente con clínica de tóxico infeccioso, que quiere decir fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso. Entonces, de hecho, ya es un paciente con tuberculosis pleural. Y más adelante vamos a ir viendo otros temas como el derrame pleural como patología general, y es ahí donde vamos a ver hartas causas de derrame, porque hay varias causas de derrame pleural. Entonces, pero descartando otras patologías, es clínicamente una tuberculosis pleural, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de tuberculosis pleural, es un derrame de mayor cuantía, es casi un derrame pleural masivo, está ocupando casi todo el espacio pleural del lado izquierdo, el pulmón está muy colapsado, eh, y, eh, y bueno, es altamente sugestivo de tuberculosis pleural. Cuando hay derrames pleurales masivos, otras patologías generalmente no producen derrames pleurales tan masivos como esto. Cuando tenemos un derrame pleural de esta magnitud, tenemos que pensar en dos cosas. Tuberculosis, lo primero, porque nuestro medio es endémico, y dos, cáncer. Entonces, las otras causas son mucho menos frecuentes, ¿no? Entonces, en esas dos cosas tenemos que pensar cuando hay un derrame pleural así masivo. Y para eso, obviamente, tenemos que hacer estudios de líquido, hacer biopsias y tratar de llegar, o por lo menos descartar cáncer, ¿no? Si no nos sale cáncer, entonces tuberculosis, aunque no nos salga el GeneXpert o el cultivo de bacilos positivo, porque sabemos que el líquido es paucibacilar. Entonces, los bacilos no se están multiplicando de manera frecuente en el líquido, y por lo tanto puede que nos salga negativo el cultivo. Y el GeneXpert, que generalmente hacemos a ciegas, a veces no le pillamos al granuloma y sale negativo. Entonces, no por eso vamos a descartar tuberculosis. Más bien aquí podríamos descartar cáncer. No es cáncer, entonces es tuberculosis. Y algo muy, muy, muy de mucha ayuda, que se ha ido estudiando ya varios años, es el ADA. El ADA, a través de tantos estudios para tratar de mejorar el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar en líquidos, es altamente sensible y específico para el diagnóstico de tuberculosis. No es el diagnóstico en donde nos va a demostrar al bacilo. El ADA es un marcador inflamatorio, se puede elevar por otras causas inflamatorias como enfermedades inmunológicas, cánceres. Sin embargo, se ha demostrado en varios estudios que en pacientes con tuberculosis se eleva más todavía. En pacientes inmunológicos puede elevarse desde 30 a 40 o de 30 a 35, pero en tuberculosis se eleva más de 40. Entonces, este ADA, a través de tantos estudios que se ha realizado, se ha logrado demostrar que tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad de 90%, siempre y cuando sea más de 40 unidades litro. Lo normal del ADA es menos de 10 unidades litro, incluso menos de 5. Incluso nada tendría que salir, cero, pero menos de 5 unidades litro es negativo. eh, el líquido pleural, ¿no? Si sale
Si sale 15, no es significativo. Si sale 20, no es significativo. Puede ser que esté elevado por otras causas. Pero si ya sale más de 40, es altamente sugerente de tuberculosis. Y en otros países ya se ha demostrado que el ADA es tan específico y tan sensible que se ha tomado la decisión de iniciar tratamiento antituberculoso únicamente con el ADA. Si es que no podemos obtener biopsias, en el cultivo tal vez no salga negativo, entonces el ADA sí o sí va a salir. Y el ADA es en líquido de cualquier origen, y en este caso en el líquido pleural. Puede enviarse el líquido pericárdico, puede enviarse el líquido acítico, ya que no nos dejan mandar GeneXpert, pues podemos mandar a ADA, a estudio de adenosín de aminasa se llama, ¿no? Y es altamente sensible y específica para tuberculosis. Otros estudios que ya están fuera de nuestro alcance, que no se hace mucho en los laboratorios, es la detección del interferón gamma, ¿no? Es de más de 140 picogramos ml, igual tiene una sensibilidad incluso más alta que el ADA del 94% y una especificidad también más alta que el ADA del 92%. Sin embargo, este estudio por su alto coste no lo tenemos mucho en nuestro medio. Lo más accesible para nosotros es el ADA en un líquido pleural. Y es así como se ve la pleura por dentro. Si le operaríamos al paciente y le vemos la pleura por dentro, entonces así se ven los granulomas. Son una especie de verruguitas, de granitos que aparecen como puntillado en toda la pleura. Entonces, al momento de hacer, cuando yo hago, por ejemplo, biopsia a ciegas, entonces saco de donde se puede y a veces no sale granuloma, a veces un granuloma, los granulomas están muy dispersos y puede ser que no le pille y puede ser que me salga negativo, ¿no? Pero el GeneXpert, ¿no? Pero a veces sí se le puede pillar al granuloma y sale positivo. Entonces ahí quiere decir que hemos agarrado siempre el granuloma. En cambio, cuando se hace una videotoracoscopía, es decir, se opera siempre tórax, se ve la pleura, el cirujano tiene todo esto para poder elegir de dónde va a sacar muestra, ¿no? Yo puedo cortar un granuloma y mandar y listo. Ya es una biopsia mucho más dirigida. Entonces, estos granulomas o este tejido, el tejido pleural, tenemos que enviar a cultivo. Sin embargo, el cultivo, por ser una patología paucivacilar, va a tener una sensibilidad del 20 a 30% nada más, ¿no? En VIH aumenta a 50%. El GeneXpert tampoco es tan alto debido a que muchas veces no se logra capturar al granuloma y tiene una sensibilidad de 30 a 50%. Y es necesario hacer biopsia si es que el ADA no está tan concluyente. Tal vez me sale un 34, está medio elevado, o un 36, pero no está llegando a 40, entonces es un tanto inconcluyente, ¿no? Entonces ahí podemos optar otros estudios o tratar de descartar más bien otras causas para poder tomar la decisión de iniciar tratamiento antituberculoso. En caso de que el paciente tenga síntomas respiratorios, podemos enviar a estudios de expectoración para tuberculosis y la sensibilidad va a aumentar a un 70%, ¿no? Si es que tiene también sospecha de tuberculosis extrapulmonar o pleural. Aquí tenemos otro paciente con una radiografía con derrame pleural unilateral del lado izquierdo. Tenemos los signos característicos del derrame pleural, que es la curva de Damaso, y de forma lateral igual se ve aquí el líquido, ¿no? Todito esto está líquido. El tratamiento, al igual que, que la tuberculosis, eh, perdón, el tratamiento es lo mismo, ¿no? Los 2 meses de isoniazida, rifampicina, etamitrol y pyrazinamida y los 4 meses, que es la fase de continuación de isoniazida y rifampicina. Se dice que el 90% de estos derrames pleurales de origen tuberculoso, al ser paucivacilar, es decir, a que el bacilo no se está multiplicando con mucha frecuencia, pueden resolverse de forma espontánea, sin tratamiento. Pero en estos pacientes sin tratamiento, el 65% de los casos vuelve a aparecer en un lapso de 5 años. Y sin embargo, cuando hacemos tratamiento, la curación es del 99% porque es paucivacilar y logramos matar a todos los bacilos que estén ahí multiplicándose débilmente.
Y puede quedar secuelas como paquipleuritis, que es engrosamiento de la pleura, que es como la pericarditis constrictiva que les estaba mencionando del corazón. Entonces, la pleura igual se puede engrosar y producir un tipo de restricción a nivel pulmonar que no se ve mucho, ¿no? En un 50% de los casos puede quedar esa secuela. El tratamiento, como les iba diciendo, es el mismo: 2 meses la fase intensiva, 4 meses la fase de continuación. No hay necesidad de usar corticoides. Y la toracocentesis evacuatoria, que es cuando sacamos todo el líquido, evacuamos todo el líquido a través de punciones, solamente se debe hacer en caso de que el paciente tenga disnea, y si no, se va a ir reabsorbiendo nomás ese líquido, no hay problema con el tratamiento, ¿no? Tampoco es recomendable las toracocentesis repetidas o el drenaje repetido, es decir, punzarle cada vez al paciente, porque vamos a, uno, producir lesión en la pleura que se va a engrosar, va a producir una pleuritis constrictiva, y por otro lado también al punzar cada vez, al hacer toracocentesis repetidas, estamos induciendo a que ingresen gérmenes desde el exterior hacia la pleura y producir infecciones de otro tipo. Entonces, no es recomendado. Las formas frecuentes, bueno, la tuberculosis linfática. La tuberculosis linfática se manifiesta por aumento de tamaño en gran magnitud de alguno de los ganglios, que incluso puede llegar a abscedarse, puede llegar a erosionar incluso hasta afuera, ¿no? Piel y tejido celular subcutáneo, y manifestarse como con erosiones hacia el exterior. Y se puede observar más o menos como en esta imagen de la tomografía. Hay aquí un ganglio con aumento del tamaño, incluso aparenta tener un nivel hidroaéreo, en donde podríamos sospechar de que está llegando a abscedarse. Y es más fácil cuando tenemos un ganglio así expuesto, tomar muestras de biopsia y enviar al laboratorio, ¿no? Sin embargo, si tenemos ganglios, mi paciente no tiene ninguna otra patología de base, tiene fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, se puede iniciar tratamiento con la clínica, porque ya eso es altamente sugestivo de tuberculosis. Hay otro ejemplo de tuberculosis ganglionar mediastínica, en donde el ganglio ha crecido hacia y está desviando incluso la línea media hacia el lado derecho, ¿no? Un ganglio gigante a nivel de mediastino. Cuando hay lesión y erosión a la parte periférica, tenemos así, se manifiesta como una lesión abscedada que va a erosionar piel, tejido celular subcutáneo, y de aquí tranquilamente se toman muestras, ¿no? Se llama eso escrófula. Y, por ejemplo, este niño es un niño que no tendría que tener ninguna patología de base, pues altamente sospechoso de tuberculosis, y más si tiene los síntomas tóxico-infecciosos. Puede presentarse también de manera un tanto más leve, con leve aumento de tamaño del ganglio correspondiente. Este tipo de tuberculosis es más frecuente en niños, en mujeres, en personas jóvenes, ¿no? El tratamiento sigue siendo el mismo: 2 meses la fase intensiva, 4 meses la fase de continuación. Existe una curación del 95% de los casos. La OMS recomienda 4 meses, 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida, y de isoniazida y rifampicina, ¿no? 2 meses de cada una de estas fases, o sea, menos todavía el tratamiento, porque aparentemente la tuberculosis ganglionar se resuelve más rápido que otras tuberculosis. La cirugía es necesario cuando estamos sospechando de MDR, que es multidrogoresistencia, ¿no? O fracaso al tratamiento. El paciente no está respondiendo, no está disminuyendo sus síntomas, no está disminuyendo ese su ganglio. Entonces es necesario hacerle cirugía y enviar a GeneXpert y a otros estudios moleculares para poder determinar si tal vez es multidrogoresistente o hay fracaso al tratamiento, ¿no? Em, la osteoarticular se ve en un 2% de todas las tuberculosis, es de inicio subagudo, muchas veces se presenta con escasos síntomas, lentamente progresivos. Va a haber dolor en la articulación afectada, que, como les iba diciendo anteriormente, se presenta en una sola articulación. Eso nos tiene que llamar la atención. Espondilitis, enfermedad de Pott, que es en la columna vertebral, zona torácica, baja lumbar,
puede presentarse como una artritis de cadera o rodilla, una osteomielitis externar o costillas o con un absceso frío. La tuberculosis se caracteriza por producir abscesos fríos. No tiene las características específicas de un absceso por otro tipo de gérmenes. El absceso normalmente produce calor, rubor, datos de inflamación, ¿no? Pero en la tuberculosis se ve un absceso frío, no tiene estos datos de inflamación. En la tuberculosis vertebral, pues va a producir, aquí podemos ver una radiografía de columna vertebral, en donde aquí vemos aplastamiento de la vértebra y destrucción vertebral, ¿no? Que mucho más visible es en los estudios tomográficos. Y según la OMS, pues está recomendado, en este caso de tuberculosis vertebral, alargar el tratamiento a 9 meses. 2 meses la fase intensiva y la fase de continuación ya no tiene que ser 4 meses, sino 7 meses, ¿no? En caso de que la enfermedad es extensa, es decir, está tomando más de una vértebra, incluso se puede alargar hasta 1 año de tratamiento, 12 meses. El mal de Pot en una tomografía se puede ver así con destrucción ósea de las vértebras, aplastamiento de la médula ósea incluso. En una articulación, esta es la articulación escapulohumeral, se puede observar aumento de volumen de la articulación, tal vez derrame periarticular, y bastante dolor, ¿no? En estos pacientes que nos tienen que hacer sospechar más de tuberculosis en caso de que sea unilateral. Y a nivel de los huesitos tenemos aquí la destrucción ósea igual, ¿no? Saca bocado. La destrucción ósea en los huesos largos, que igual es altamente sugestivo de tuberculosis pleural, extrapulmonar, ósea en este caso, siempre analizando el contexto clínico, ¿no? ¿Qué cosas más tiene mi paciente que esté relacionado con tuberculosis? La cirugía se realiza en caso de que haya una afectación espinal o déficit neurológico. La macana es que varios pacientes pueden quedar con secuelas a pesar de haber concluido el tratamiento. Puede haber una cifosis, como en este caso, en un 40% de los casos. Y en algunos casos esta tuberculosis se puede manifestar con abscesos de la pared torácica. Aquí tenemos igual una caverna en húmero, ¿no? En la cabecita del húmero. En cuanto a la tuberculosis urinario, es la tercera en frecuencia y se va a presentar con síntomas urinarios, disuria, piuria, con urocultivos negativos. Los urocultivos van a salir negativos porque los urocultivos detectan bacterias comunes. Sin embargo, el bacilo no es una bacteria común, entonces no es detectado en los cultivos comunes que se hace, ¿no? Entonces es necesario enviar un cultivo para micobacterias, especialmente para micobacterias, y tiene una sensibilidad del 90% para el diagnóstico. Y si hay una obstrucción, pues es necesario realizar nefrostomía. El tratamiento igual estándar es 6 meses de tratamiento, ¿no? Entonces, la tuberculosis urogenital se manifiesta por dilatación de los uréteres o algunas lesiones que se pueden evidenciar en el riñón, que pueden ocasionar, así como en pulmón, destrucción parenquimatosa, pueden ocasionar cavernas también a nivel pulmonar, a nivel renal. Y la tuberculosis pericárdica, que es igual un tanto difícil de diagnosticar, pero es la más importante. ¿Por qué? Porque la tuberculosis pericárdica puede producir el fallecimiento del paciente en poco tiempo, porque el pericardio se puede engrosar tanto y además el mismo derrame pericárdico, que es la manifestación única que tiene esta patología, puede ocasionar un fallo cardíaco y muerte del paciente. Se presenta en 1 a 2% de toda la tuberculosis. En una serie española, 4% de los casos, de todos los casos de pericarditis han resultado ser tuberculosis, es decir, la pericarditis, que es la inflamación del pericardio, no solamente se da por tuberculosis, también hay infecciones bacterianas, virales y otras causas más. Sin embargo,
siempre es necesario sospechar como primera causa en nuestro país altamente endémico en tuberculosis. Puede ocasionar taponamiento cardíaco, es decir, que el corazón esté tan apretado por el líquido que está alrededor que no pueda latir y puede producir muerte del paciente. Puede producir una pericarditis constrictiva, que es cuando se engrosa el pericardio y no le deja expandirse bien o latir bien al corazón, ¿no? En un 50% de los casos. Y en un 30-80% de los casos puede haber una tuberculosis pulmonar simultánea al mismo tiempo. Entonces, en la única forma de ver este derrame pericárdico, en la radiografía no se ve mucho. ¿Por qué? Porque la radiografía solo te muestra densidades líquidas, aire y poco de grasa y densidad ósea, ¿no? Sin embargo, como el líquido pericárdico es densidad líquido y el corazón tiene densidad líquido también por la sangre, entonces en la radiografía no se va a poder diferenciar bien si es cardiomegalia, es decir, un corazón grande, o es que tiene derrame pericárdico. Hay un signo que es el signo, el corazón en bota, que es un signo de derrame pericárdico. Entonces, lo ideal en estos pacientes es realizar un ecocardiograma. En el ecocardiograma, que no es más que la ecografía del corazón, en donde se pueden ver los ventrículos, las aurículas, podemos encontrar este espacio, ¿no? Todo lo negro es líquido. El corazón es esto de aquí y todo lo que está alrededor del corazón es líquido pericárdico. Entonces ahí se puede evidenciar el líquido tomográficamente por las diferentes densidades. Mira, el corazón está aquí con una densidad un tanto más radiopaca y todo el líquido pericárdico está alrededor, ¿no? Esto no tendría que haber, todo esto no tiene que haber. Entonces, es otra forma de diagnosticar derrame pericárdico. Tenemos un paciente con derrame pericárdico, no tiene ninguna otra cosa más, entonces es altamente sospechoso de tuberculosis. Y lo ideal en este paciente sería hacer una biopsia de pericardio. Lamentablemente nos falta especialistas, no es que sea, y por su complejidad también es un tanto difícil hacer esta biopsia de pericardio, sacar siempre el tejido pericárdico y mandar al laboratorio. Entonces, lo más que podemos hacer es punzar a nivel pericárdico y sacar el líquido y mandar a ADA. Para el líquido pericárdico, más de 30 unidades litro ya es suficiente para pensar en tuberculosis pulmonar y poder iniciar tratamiento antituberculoso. Iniciamos el tratamiento y pues el líquido pericárdico va a ir disminuyendo, se va a ir reabsorbiendo progresivamente, ¿no? Tenemos un paciente abajo en el Bracamonte últimamente que está internado todavía y está con este diagnóstico. ¿Y cómo le hemos iniciado tratamiento? Mediante el ADA nada más. Se le ha punzado, tenía el derrame pericárdico, le hemos sacado un poquito de líquido y al ADA no se ha salido 80, ni siquiera 30. Y con 80 unidades litro ya le hemos iniciado tratamiento antituberculoso. Lamentablemente está quedando con pericarditis constrictiva. Su pericardio se ha engrosado y le está produciendo eso falla de bomba, ¿no? Entonces, este es el signo de bota en la radiografía en donde se puede ver un corazón grande. Como pueden ver, no se diferencia si es cardiomegalia o es derrame pericárdico. Y lo ideal siempre es solicitar otro tipo de estudios como la tomografía en donde vamos a ver el líquido alrededor del corazón o el ecocardiograma, ¿no? Donde vemos igual líquido alrededor del corazón. El tratamiento es el mismo, 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piresinamida y 4 meses de isoniazida y rifampicina. En este caso de tuberculosis pericárdica, sí es necesario usar corticoides a la par, es decir, inicio tratamiento e inicio corticoides al mismo tiempo para disminuir el proceso inflamatorio que produce esta patología a nivel del pericárdico y evitar la pericarditis constrictiva, el engrosamiento del pericardio, ¿no? Entonces, para eso se usa corticoides a altas dosis. Aquí tenemos un pericardio calcificado. Así está la placa de ese paciente de abajo de Bracamonte. Su pericardio está blanquito, bien notorio, engrosado, calcificado. Entonces, eso ya no le deja pues latir con normalidad al corazón y produce ya falla cardíaca, ¿no? Otro tipo de tuberculosis es la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar, hemos dicho de que es la tuberculosis hematógena, es la que se disemina en toda la sangre. Y al diseminarse en toda la sangre,
puede haber alteraciones en todos los órganos, ¿no? Entonces, en donde vemos con más claridad este tipo de tuberculosis hematógena es en los estudios imagenológicos del pulmón. Como se encuentra en sangre, el pulmón es altamente vascularizado por la oxigenación, es en donde más lesiones se encuentran. Y como está en la sangre, se va a ver este patrón que se llama patrón en grano de mijo o patrón miliar, que es puntillado uniforme desde la región apical hasta la región basal. Hay otras enfermedades que nos pueden producir este tipo de patrón, pero el diagnóstico en este caso tenemos que hacerlo por descarte, ¿no? Descartar que no sean otras patologías. El principal diagnóstico diferencial en este caso es la tuberculosis, es la silicosis pulmonar crónica. La silicosis pulmonar, que es una enfermedad producida por la inhalación de sílice, también te da imágenes en patrón o este patrón en grano de mijo. Sin embargo, no son tan uniformes, no son tan distribuidas igualmente como estamos viendo en esta tomografía, sino que tiene regiones en donde se ve más, en otras regiones menos, entonces no es o distribuido uniformemente. Entonces, es una forma de hacer esta diferenciación. En cambio, en la tuberculosis hematógena o miliar es de ápice a base, bien distribuido. Y en la radiografía se puede ver un poco de patrón micronodular, igual, bilateral, desde ápice hasta bases pulmonares. Lo mejor siempre para ver este patrón es la tomografía, ¿no? Después se puede realizar tomografías de encéfalo en donde vamos a ver igual estos micronódulos diseminados en todo el encéfalo, pero de forma aleatoria, ¿no? Pero generalmente no se pide estos estudios. ¿Por qué? Porque si encontramos este patrón a nivel pulmonar, que es lo más fácil y lo más accesible que tenemos en nuestro hospital, pues entonces suficiente. Con eso confirmamos tuberculosis. Para confirmar el bacilo, tendríamos que enviar sangre a cultivo o teníamos que enviar, como está en la sangre, tendríamos que enviar a GeneXpert. Sin embargo, la sangre evade o no deja que los bacilos sean reconocidos por estos estudios. Entonces, no tiene mucho justificativo enviar, se necesitan reactivos un tanto más especiales que no tenemos en nuestro medio para poder identificar a los bacilos en la sangre. Incluso cuando un paciente está con hemoptisis, a veces no nos quieren recibir en sedes las muestras porque la sangre no deja identificar bien los bacilos, ¿no? Entonces, por eso es que no enviamos sangre. La única manera de diagnosticar este tipo de tuberculosis es imagenológicamente y la clínica. Fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, hay que descartar otras cosas e iniciamos tratamiento, ¿no? Si se corta, van a volver a entrar. Y es así como se ve en la tomografía, la tuberculosis miliar, un puntillado bien uniforme, bilateral, nunca de un solo lado. Si es de un solo lado, entonces otra cosa. Por la sangre se supone que están los dos pulmones, entonces tiene que estar también los micronódulos en los dos pulmones. Otros ejemplos de tuberculosis miliar, vean los micronódulos bien distribuidos en la radiografía, en la tomografía. El tratamiento sigue siendo el estándar, 2 meses de la fase intensiva, 4 meses de la fase de continuación. Hay una mortalidad relativamente baja del 20%. Y el paciente puede tener todavía picos febriles hasta los 7 o 14 días después de iniciado el tratamiento. La tuberculosis miliar debemos iniciar siempre o considerar siempre el inicio del tratamiento empírico únicamente con la clínica y la radiografía o estudios de imagenología como tomografía, porque mientras más antes se inicie, mejor, porque así vamos a evitar que se siga diseminando y tal vez afectando otros órganos. Una forma también de diagnosticar la tuberculosis hematógena diseminada es a través del fondo de ojo, donde vamos a ver igual pequeños micronódulos que se forman en el fondo de ojo, ¿no? Pero son estudios ya más específicos que a veces ya no es necesario pedir. Si diagnosticamos ya en pulmón, entonces ya se inicia no hacia tratamiento. En el sistema nervioso central, espérame un ratito. Ya. Entonces, tenemos que considerar los síndromes clínicos, ¿no? La meningitis, el tuberculoma en el sistema nervioso central. Tuberculomas son estas masas que aparecen en el cerebro, que es el conjunto de varios granulomas. Tuberculoma se llama eso.
tenemos que considerar también la aparición de abscesos, en caso de afectación de médula espinal, espondilitis, tuberculosa, la meningitis, que es fácilmente diagnosticado primero con la clínica y dos, hacerle una punción lumbar al paciente y enviar esa muestra a GeneXpert. Ahí tanto no es tan invasivo como otro tipo de tuberculosis, ¿no? Y si tenemos en la tomografía de encéfalo, obviamente un paciente que ha tenido síntomas neurológicos, es decir, náuseas, vómitos, convulsiones, cefaleas constantes, y tenemos un tuberculoma aquí, esta lesión, que es como una masa a nivel de encéfalo que está ocupando espacio, que puede producir alteraciones en toda la parte neurológica del paciente, ¿no? Igual altamente sospechoso de tuberculosis. Este es un tuberculoma en el sistema nervioso central, más aún si mi paciente es joven y no tiene antecedentes de ningún tipo. Lamentablemente, este tipo de tuberculosis puede dejarnos secuelas. Esta paciente, por ejemplo, se ha quedado así y ya no ha vuelto a recuperar la sensibilidad de la facial del lado izquierdo, entonces deja secuelas. La tuberculosis del sistema nervioso central es la más fatal de toditas. ¿Por qué? Porque a pesar de hacer tratamiento, muchas veces los pacientes quedan con secuelas. Quedan paralíticos, quedan con alguna parálisis de nervios faciales como en esta paciente, pueden quedar con parestesias permanentes, debilidad muscular permanente, entonces son un tanto graves las complicaciones que nos puede llevar este tipo de tuberculosis, más aún si no se inicia el tratamiento de forma oportuna y dejamos que avance. La instalación siempre es por vía pulmonar, por vía aérea, ¿no? Y a través de los vasos sanguíneos y linfáticos se va diseminando y de esta manera llega al sistema nervioso central, puede producir tuberculomas, tanto en meninges como también en el cerebro y la médula espinal. La tuberculosis meningia es rápidamente progresiva, es una emergencia médica, es necesario descartar siempre tuberculosis e iniciar tratamiento antituberculoso en caso de que tenga alta sospecha de manera muy oportuna. Las manifestaciones, ese tipo de tuberculosis es la más severa de todas las tuberculosis del sistema, de todos los tuberculosis extrapulmonares, por el tema de las secuelas que puede dejar y las complicaciones, ¿no? Entonces, aquí hay otro ejemplo de tuberculosis meningia, donde tenemos lesiones cavitadas a nivel de la periferia del tejido encefálico y se puede manifestar en tomografía con engrosamiento meningio o en resonancia magnética. Y lo ideal siempre es enviar líquido cefalorraquídeo al laboratorio, a ADA. Cuando tenemos un ADA de más de 9 incluso en líquido cefalorraquídeo, se puede iniciar tratamiento antituberculoso, más de 9. En líquido peritoneal, pericárdico, pleural, se toma en cuenta las 40 unidades litro, ¿no? Superior a 40, altamente sospechoso de tuberculosis. Pero en líquido cefalorraquídeo ya tomamos en cuenta 9 unidades litro de ADA. Sin embargo, el líquido cefalorraquídeo igual se envía a GeneXpert, ¿no? GeneXpert nos acepta hacerlo. Entonces, es en caso de tuberculosis meningia, ¿no? Meningitis tuberculosa. Y el tratamiento en meningitis tuberculosa o en el sistema nervioso central se alarga a 1 año. Sí o sí es 1 año. 2 meses de la fase intensiva y 10 meses de la fase de continuación. Total, 1 año. 12 meses de tratamiento. Y eso es por las complicaciones graves que tiene el sistema nervioso central. En este caso sí se ha comprobado que el uso de corticoides pueden disminuir las complicaciones futuras o los efectos secundarios. Se ha demostrado que hay una mejoría en los pacientes con meningitis, también hay una mejoría de los pacientes con tuberculoma y con síntomas neurológicos evidentes, ¿no? ¿Cómo se debe manejar la tuberculosis? Bueno, el manejo siempre es de carácter multidisciplinario. Es decir, si es una tuberculosis en el sistema nervioso central, pues manejará el neumólogo como seguimiento del tratamiento antituberculoso, porque somos los más entrenados para este tipo de tratamientos, y acompañado siempre del neurocirujano o el neurólogo que va a hacer seguimiento de todas las complicaciones neurológicas que el paciente pueda tener. Lo mismo en los pacientes con tuberculosis pericárdica, tiene
que hacerse cargo el cardiólogo juntamente con los neumólogos para poder hacer seguimiento al tratamiento, más que todo. La patología como tal tiene que manejar la especialidad correspondiente y los efectos y las complicaciones que pueden darse a esos niveles. La tuberculosis ósea verá el traumatólogo, la tuberculosis peritoneal verá el cirujano o el gastroenterólogo, intestinal de la misma manera, el cirujano o el gastroenterólogo. Los neumólogos nos encargamos únicamente de la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis miliar también, porque la manifestación principal es un pulmones, y la tuberculosis pleural, por lo que la pleura está cubriendo al pulmón, es un órgano respiratorio, ¿no? Entonces, lo demás corresponde a las especialidades correspondientes. Bueno, el test de ADA para el sistema nervioso central es muy sensible. Habíamos dicho que se toma en cuenta incluso 9 unidades litro para inicio de tratamiento, ¿no? Otro tipo de tuberculosis ya mucho menos frecuente son la tuberculosis de colon, que va a producir adherencias y obstrucción a nivel intestinal, vólvulos con vólvulo ileocecal, la tuberculosis cutánea, que se manifiesta por úlceras en la piel, fácilmente de diagnosticar. ¿Por qué? Porque es fácil de tomar biopsias a ese nivel, no hay necesidad de hacer grandes procedimientos. Y como conclusión, vamos a decir que la tuberculosis extrapulmonar es de difícil diagnóstico, tenemos que buscar siempre afectación pulmonar para que nos facilite un poco el diagnóstico. Y el tratamiento es estándar, tiene pocas evidencias. Muchas veces el tratamiento extrapulmonar en otros países se usa otro tipo de tratamientos, pero nosotros seguimos con nuestro mismo tratamiento de isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida. Para tuberculosis ósea y sistema nervioso central, de 9 a 12 meses siempre el tratamiento. Y el uso de corticoides en meningitis y en pericarditis tuberculosa también. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Si no tienen alguna pregunta, entonces